Esto es La Escuela del Dinero, un podcast de finanzas personales, negocios y desarrollo profesional. Comenzamos. Un verdadero líder no crea seguidores, sino más líderes. Y el tema de hoy será muy importante debido a que hablaremos de cómo potencializar a tu equipo. En el ámbito profesional, en ocasiones nos ha tocado dirigir y en otras ser dirigido. Guiar a un equipo de trabajo lo podemos definir como un arte, una ciencia o un poco de ambas. Y para esto tenemos como invitada a una gran amiga, Carla Ramos Samaniego, experta en potencializar gente. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por invitarme. Muy honrada de estar acá con ustedes compartiendo este proyecto y compartiendo este tema que la verdad es una fascinación para una servidora. Y estamos hablando de algo que es tu expertise, que es sacar lo mejor de las personas, de los líderes, crear equipos de trabajo que sean pues realmente exitosos, funcionales y sabiendo y entendiendo que todos tenemos características distintas tanto en la vida personal y también en la vida profesional. Claro, bueno, finalmente como empresa y una servidora nos dedicamos a eso y bueno, yo tengo 21 años dedicándome al tema del capital humano y está muy divertido porque somos muy diferentes cada persona y aunque hay comportamientos muy similares que pueden ser de alguna manera un pronóstico o pueden ser previsibles, al final del día hay una serie de factores que influyen en cada ser humano y que es lo que hace que cada uno de nosotros pueda ser valioso, ¿no? Y valioso no en el sentido romántico nada más, que eso es, pues como seres humanos sí existe esa valía, por supuesto, sino valiosos en todo lo que podemos capitalizar a partir de la experiencia propia de cada individuo. Y yo creo que un líder que puede visualizar ese capitalizar esa experiencia puede lograr grandes cosas a partir de lo que su gente posee. Y es lo importante, podernos identificar que muchas veces somos líderes en tu familia, en tu colonia, en tu trabajo, en un equipo deportivo también. Y estamos hablando de que tenemos una invitada con más de 20 años de experiencia, entonces no estamos escuchando a cualquier persona, igual que nuestros otros invitados en la Escuela del Dinero, pues tenemos personas que nos comparten tiempo, ideas y sobre todo valor para que lo podamos aplicar en nuestra vida diaria. Carla, me gustaría que nos platicaras un poco cuáles características podemos identificar como las principales que debemos de desarrollar como líderes para guiar a un equipo de trabajo. Yo creo que las principales características que puede poseer un líder es entender primero que el liderazgo tiene que ver con una actitud y un rol. No necesariamente tenemos que ser líderes en todo y eso está bien porque a veces caemos en un juego de estar perfeccionándonos todo el tiempo, que no está mal, pero que no caigamos en una obsesión que no nos permita fluir auténticamente. Creo que la autenticidad es una de las primeras características que posee el líder. El líder no juega un liderazgo diciéndolo al mundo, ¿no? Margaret Thatcher decía, si tienes que decir que lo eres, entonces no lo eres. Ese es el principio del liderazgo, ¿no? Entonces un líder juega con un tema que es la autenticidad. Y desde esa autenticidad tiene un profundo respeto por la autenticidad del otro. Entiende este acercamiento en una relación persona a persona. Esta autenticidad que respeta en el otro y que se respeta a sí mismo puede crear sinergias, porque estas sinergias son las que permiten a una persona desde este sentido auténtico o abierto permitirse comportarse de una manera más natural. El líder desde esa autenticidad puede jugar un comportamiento natural y generar un escenario de comportamiento natural en la gente que de alguna manera lidera, que de alguna manera guía, encabeza, o que la gente lo sigue, porque a veces el líder no se da cuenta quién lo sigue, ¿no? Perfecto. Sí, Carla, y es que es muy importante porque en ocasiones podríamos pensar que tienes que conocerte primero a ti mismo, ¿no? Y muchas veces volteamos a ver al de enfrente, al de afuera, pensar que, bueno, ellos son quienes se deben de adaptar a nosotros cuando, oye, realmente, ¿qué tanto te has conocido a ti? Hablamos de ser auténtico, de ser congruente en lo que piensas, en lo que dices, en lo que haces, y es algo que un líder debe tener muy presente, ¿no? Sí, esta autenticidad
nosotros hicimos una proyección de a ver cuáles son las principales características del liderazgo y nos dimos cuenta que hay 4 características que le llamamos nosotros el intraliderazgo, ¿no? Que el líder trabaja en sí mismo por el profundo respeto que se tiene como persona y que a partir de eso construye una versión de persona que le permite jugar un liderazgo mucho más honesto, mucho más real, mucho más natural, ¿no? Yo creo que hoy en día, sobre todo, la gente estamos buscando líderes inspiradores en el sentido de, bueno, si este amigo puede, se me salen mis palabras culichis, discúlpenme, ¿no? Iba a decir el vato. Si este amigo puede o lo hizo y lo vemos muy natural, muy nosotros, pues eso nos impulsa a tomar decisiones de, bueno, lo voy a intentar. El liderazgo tiene un efecto multiplicador cuando es un buen liderazgo, ¿no? Creo que eso es lo más valioso que puede haber. Y de ahí de la frase con la que iniciabas, que tenía que ver con crear más líderes, ¿no? Y hemos confundido mucho el liderazgo con una cuestión de fans, con una cuestión de seguidores, ¿no? Y en realidad es una cuestión de resultados, nada más. Y es que muchas veces, bueno, hemos llegado a un punto en el cual muchas veces se califica o se evalúa el éxito de una persona, de un líder, por los numeritos que tienen redes sociales, ¿no? Cuando imagínate, y bueno, independientemente de las creencias religiosas que pueda tener nuestros seguidores, imagínate cuántos seguidores podría tener una persona, por ejemplo, como Jesús, que movió masas. Imagínate si hoy lo midiéramos en redes sociales, el monstruo en cuanto a números que sería. Y claro, no debemos de guiarnos tanto por eso, ¿no? Porque hay muchas personas que quizá puedan tener muchos seguidores digitales, pero de repente se ha perdido esta figura de un líder real, un líder que te transmite cuando estás en presencia. Y pues bueno, entendemos que esta parte se debe de crear y se debe de poder materializar y tener una credibilidad diaria, ¿no? Todos los días yo creo que tenemos que jugar este rol de líderes y de qué forma transmitimos también a nuestro equipo de trabajo. Claro, y pusiste un ejemplo que, si me permites continuar con él, sí, más allá de un aspecto religioso, que es muy respetable, creo que la invitación que en este momento Cristo hacía, ¿no? O sea, jamás llegó una imposición de tienes que hacer esto porque yo lo digo, ¿no? Una invitación, o sea, siempre, ¿no? Fue una invitación, siempre habría la posibilidad de tomar decisiones, ¿no? Y me parece que las acciones, bueno, trascienden más de 2000 años después, ¿no? Claro. Entonces creo que esa autenticidad, ese generar invitaciones, ese, bueno, aquí está, ¿qué vas a hacer con todo esto? Creo que eso es lo más valioso que podemos entregar a nuestros equipos y nuestros equipos a nosotros y nosotros como parte de un equipo también, ¿no? Y porque ese liderazgo muchas veces, Carla, tengo entendido que se puede ganar por un talento, por un carisma, en ocasiones es por una posición, ¿no? Que simplemente te pusieron ahí y pues bueno, ya tienes que ejecutar ese tipo de liderazgo. ¿Hasta qué punto, Carla, podemos identificar que ese liderazgo se está jugando un buen papel, un mal papel? Porque también se habla de que en la historia de la humanidad y de empresas, si lo vemos ya en un ejemplo más particular, se cuentan tanto con líderes positivos como con líderes negativos, ¿no? Puede ser, sí creo que puede haber creo que es más bien el tema de cómo influye, ¿no? Creo que alguien que trae un nivel de influencia negativa, también a veces nosotros como parte de un equipo nos cuesta observar qué niveles de presión se viven en quien ejecuta. No estoy justificando porque me parece que todas las personas que llevan un rol de liderazgo debemos tener un trabajo más consciente, independientemente de si jugamos o no un rol de liderazgo, pero en las empresas, las personas que tienen gente a su cargo y además tienen resultados que entregar, por supuesto, creo que es fundamental tener un nivel de conciencia muy, muy alineado en cuanto o cómo me comporto, sin que esto merme una naturaleza humana y una naturalidad en su conducta. Pero también a veces no nos damos cuenta que las organizaciones tenemos que dar resultados y los resultados son tangibles y los resultados tienen que ser medibles y los resultados tienen que verse reflejados en indicadores de productividad, de eficiencia, de números, todo lo que haga la efectividad institucional. Entonces, a veces en el rol de liderazgo, entre más alto tengas una posición jerárquica, por así decirlo, o más gente tengas responsable a tu cargo, mayor es el nivel de respuesta que tienes que dar y esos niveles de presión a veces no los sabemos manejar.
y a veces tampoco los ven nuestros equipos de trabajo. Algo que yo he visto de los grandes líderes de organizaciones es que justamente se han dado cuenta de que estos niveles de resultados son delegables, ¿no? Entonces es cuando te digo, a ver, esto es lo que tenemos que entregar, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Y entonces cuando el líder se despega del equipo y entonces se pone en un rol superior, tiene más responsabilidad, ¿no? Pero es un principio de administración, la autoridad se delega, pero la responsabilidad se comparte. Entonces tiene un nivel de responsabilidad quizás superior, pero eso no quita la posibilidad de que pueda lograrlo en sinergia con sus equipos, ¿no? Y yo creo que es crear un gran equilibrio, ¿no, Carla? En no ser ni muy posesivo, aprensivo con las funciones, con las tomas de decisiones, y tampoco deslindarse, de decir, oye, es que la culpa fue de tal persona de mi equipo, ¿no? Yo creo que un líder asume la responsabilidad totalmente de sus actos, sabe en qué momento crear un equilibrio, y en muchas ocasiones existe este dilema, ¿no? De que si el líder se debe adaptar al equipo o el equipo al líder, que yo creo que es una pregunta muy complicada y que incluso hasta, no sé, pudiéramos utilizarlo en equipos hasta deportivos, del deporte que nos guste, decir, oye, mi plantilla se debe de alinear a mí o yo utilizar u optimizar los recursos que tengo, en este caso como un recurso humano, ¿no? Claro, creo que yo difiero un poco con la pregunta y perdón que lo exprese así. Sí, Carla. Pero me parece que debemos empezar a hablar en formatos distintos, más alineados a lo que podría ser. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando digo si el equipo se adapta o yo me adapto, que es más fácil que a lo mejor uno se adapte a 40 personas que tienes a tu cargo, quizá como en un equipo de, no sé, de fútbol, de béisbol o algo así. Yo soy fan del béis, por cierto. Del norte. Sí, soy norteña, que puro tomatero. Pero por el otro lado, también cómo haces que 40 personas se adapten a ti solo, ¿me explico? Claro. Entonces, hay dos cosas bien importantes. El liderazgo es una cosa y la jerarquía es otra. Y no necesariamente es lo mismo. Perfecto. En teoría, sí tendría que una persona con jerarquía jugar un rol de liderazgo. Que empataran, ¿no? Sí, que le permitiera lograr esos resultados y sobre todo la confianza de un equipo que va a empujar esos resultados. Pero por el otro lado, pues a mí me queda claro que un director técnico de fútbol, soccer o un coach de americano o un coach o un manager de béisbol no se pone a pichar y al mismo tiempo está bateando y al mismo tiempo está fildeando y al mismo tiempo está en shortstop o al mismo tiempo está en portería o al mismo tiempo es el quarterback, ¿no? Entonces, hay un rol que todos jugamos dentro del equipo y cuáles son los talentos que posee ese equipo. Y entonces lo que sí tiene que ver este coach o este manager son todas esas habilidades que la gente posee para que mientras se está jugando el equipo se pueda dar el mejor potencial que pueda haber, ¿no? La negociación de liderazgo siempre es obtener la máxima utilidad posible. Y utilidad no me refiero únicamente al tema económico, utilidad me refiero a todo lo que se puede generar de valor. Al final del día, ese es lo que una organización busca, la generación de valor. Ese es el principio financiero incluso, ¿no? Entonces, es como, yo tuve la oportunidad de estudiar teatro. Sí. Mi madre dice que he hecho teatro toda mi vida, pero en realidad fueron 3 años oficiales de teatro. Y tuve un maestro que para mí fue extraordinario porque además fue maestro de vida. Y recuerdo que una de las cosas que yo aprendí en teatro fue precisamente el cómo yo tenía una responsabilidad cuando estaba en escenario, porque la primera vez que me dieron un protagónico. Y me dijo, cuando me entregó el texto del libreto en las manos, me dijo, así se muera tu mamá, ¿no? Que Dios guarde. Tocamos madera. Sí, por favor. Así tú vienes y te presentas. Tú sabes si lo agarras o no. Y entonces yo sentí el nivel de presión, ¿no? Pero él siempre lo único que hacía era corregir, a ver, necesito que modules, no es poesía, es teatro, fluye, natural. Estos son los 9 cuadros del teatro, pero nunca actuó por mí, ¿no? Claro. Por el contrario, veía lo que yo lo podía hacer y decía, a ver, piensa, y lo que hacía algo bien fascinante que me encanta y que lo hacen todos los directores de teatro que yo conozco, es, a ver, tienen una visión muy empática de todo el sistema, ¿no? De todo lo que implica el proceso, pues. Entonces, en el escenario está un actor, pero hay un equipo en tramoya que está moviendo luces, que está moviendo sonido, que está viendo esta parte, cómo se ve desde esta parte del escenario. Oye, tu comportamiento no puede ser así, tiene que ser 3/4. Entonces, hay un pensamiento sistémico.
¿Por qué esto va alineado a esta parte de quién se adapta a quién? Creo que lo más importante es entender que tiene que ser una sinergia, y en esta jerarquía que decíamos y en este rol de liderazgo es mi responsabilidad como líder es crear ese pensamiento sistémico en mí, invitar a que todos los demás lo vean también, ¿no? Porque a lo mejor lo que yo dejo de decir es lo que el otro necesitaba escuchar para entrar al escenario. Es su pie de entrada, ¿no? Así se le llama en el teatro. Pero por el otro lado, el otro tiene que estar listo para que si a mí se me olvida el texto, en mi improvisación él sepa cuándo tiene que entrar. Va un eslabón muy ligado a otro. Claro, ¿verdad? y el otro sepa cuándo tiene que hacer luz, cuándo tiene que hacer enfoque, cuándo tengo que modular más la voz, cuándo tengo que retraer, cuándo tiene que ser más corporalidad. Y lo mismo acá en el deporte y lo mismo acá en las organizaciones, es exactamente igual, ¿no? Entonces, mi trabajo como líder o mi responsabilidad, creo que más que mi trabajo en cualquier liderazgo de las personas, es entender qué posee el talento, cómo pongo el escenario y cómo en el escenario permito que se luzcan. Tengo un objetivo en mente, ¿no? Y lo más importante de cuando tenemos objetivos en mente es que podamos dar una libertad de acción creativa. ¿Esto qué significa? Esto es lo que más potencia a los equipos, crear contextos adecuados para que los equipos fluyan de manera más natural. ¿Qué significa esta acción creativa? Significa yo establezco el objetivo y pongo el escenario para que esto fluya. Pero por el otro lado, hay líderes que me ha tocado ver o directores de organización que ponen el A, B, C, D, E, F, G y no te puedes salir de ahí. Y creo que hay nadie hay más experto en el proceso que el que ejecuta el proceso todos los días. Correcto. ¿No? Entonces, si yo no me acerco contigo y te digo, a ver, ¿cómo estás haciendo esta chamba? ¿Cómo estás haciendo esta chamba? Y no tengo información de quien está de cara al proceso, de quien está de cara al cliente, de quien está de cara a la operación, de quien está de cara al talento humano, ¿cómo puedo construir una estrategia que integre de manera sistémica todo lo que quiero lograr? Entonces, si ya lo tengo y tengo esa información y construyo el escenario y tengo los objetivos, tengo que confiar también en que en el proceso puede haber factores que influyan y que mi equipo es capaz de resolver esos factores. Si mi equipo puede ser capaz y yo no estoy dando la oportunidad de que eso pase, me voy a quedar con el mínimo que yo quería lograr. Y aquí hablamos de un factor de confianza, si me permites interrumpirte y para agarrar un poquito de aire también, Carla, el factor de confianza, porque ¿qué pasa si el equipo no funciona en su líder? ¿Qué pasa si el líder tampoco está confiando en su equipo? Esto es bien importante porque lo comentas y lo platicamos iniciando. ¿Qué onda? Esto es una ciencia, es un arte, es una combinación de ambas, porque si bien necesita existir un método, un paso a paso para que se cumplan las metas, existe esta parte flexible, esta parte moldeable, esta parte de arte, esta parte del factor sorpresa, el factor wow, de qué forma viene el talento, ¿no? Si estás colaborando con alguien, es porque ese alguien tiene la capacidad de crear, tiene la capacidad de poder tener ideas distintas a las tuyas, porque ¿para qué queremos réplicas de nosotros? ¿Para qué queremos alguien que piense igual que o idéntico a nosotros? Lo que queremos también es detonar el talento, la creatividad de otras personas, y esto es importante, el poder permitir fluir un equipo de trabajo, ¿no? Claro, hace poco, no hace mucho en realidad, recientemente estuve en un retiro en línea. Órale. Pero esto fue muy fascinante porque un retiro personal que llegó a mí cuando lo necesitaba, esas veces que uno necesita alimento. Uh-huh. Y nos explicaba el expositor, Raúl, que en los niveles de desarrollo de la persona existen tres principales, ¿no? Que es el egocéntrico, el etnocéntrico y el cosmocéntrico, ¿no? Correcto. Entonces el egocéntrico es natural, y decía, son como las matrushkas, ¿no? Las muñequitas estas rusas, creo que son, ¿sí, no? Que hay una chiquita dentro de otra y así. Sí, las va sacando. Y las va sacando y todas son iguales. Entonces todas forman una misma al final del día. Pero esta parte egocéntrica es el centro en mí, que es natural, porque el egocentrismo tiene un ejercicio de protección, por eso a veces estamos como en estos niveles que dicen a veces muy altos de soberbia, pero pues una necesidad de defensividad muy alta a veces, ¿no? Y que todos tenemos porque es naturaleza humana al final del día. Pero ¿cómo pasamos de dejar de enfocarnos en nosotros mismos a la parte etnocéntrica y enfocarnos en ver lo que hay alrededor en los demás, ¿no? Y vernos a todos en posibilidad de sinergia.
Y ahí hay un ejercicio muy interesante que el líder puede capitalizar de manera muy interesante. Y al final del día, el nivel óptimo de desarrollo que se busca es el cosmocéntrico, que es cuando podemos ver que somos parte de un todo. La gente que está muy buscando el tema de la naturaleza, el tema de comer más sano, el tema de esta conexión espiritual, las oraciones, las meditaciones, todo esto que te conecta con algo mucho más grande que nosotros y que somos todos al final del día, ¿no? Y que lo que pasa con uno, pues ya ves lo que pasó con uno en Wuhan, China, pues nos tiene ahorita con cubrebocas a Así todos, es, ¿no? se volvió masivo. Claro, es el efecto multiplicador. Entonces, yo creo que eso que tú mencionabas, de la confianza, juega diferentes formatos desde un nivel de desarrollo de egocentrismo a un etnocentrismo, a un cosmocentrismo, ¿no? Cuando confías en que, bueno, esto está pasando y bueno, yo hago la parte que me toca, ¿no? Por los demás. Tengo un amigo de Chile que me decía el otro día, él se cuida mucho en su alimentación, muchísimo, hasta cómo combina los alimentos, algo que le admiro mucho. Y me decía, yo me siento preparado para a lo mejor contraer el virus, me dice, porque creo que mi cuerpo está fuerte o fortalecido para esto, pero también sé que no toda la gente se siente o está igual que yo. Y también soy responsable de lo que puedo contagiar a otros, claro, ¿no? Entonces creo que esa es la parte etnocéntrica, ¿no? Cuando también pensamos en cómo yo participo en una conjugación de varios, ¿no? Y esta parte, pues me cuido, trabajo, mi desarrollo espiritual, mi relación con Dios, independientemente de un aspecto religioso, como lo decíamos hace rato, también alimento. Entonces, el líder en esos niveles de desarrollo distintos genera niveles de confianza muy distintas también, ¿no? La confianza es un camino de ida y vuelta y primero hay que planchar la ida para y sobre todo yo creo, Carla, que puedas transmitir de que no todo gira en torno a ti. Claro. Y que tú debes de girar en torno a todo, ¿no? O sea, que tú debes de participar también para que el entorno sea favorable no solo para tu persona, sino para todo el contexto que comparte un equipo de trabajo donde el objetivo es el mismo, pero todos debemos de contribuir, claro, para que ese objetivo se cumpla. Claro. Hay un tabú con relación a la confianza y yo pongo un ejemplo siempre que doy talleres y si me permites compartirlo, pero les decía, la confianza es total y me decía, ¿cómo voy a confiar en alguien que no me va a dar el resultado? Tienes que confiar, ¿no? Les digo, yo confío plenamente en mi mamá y en mi papá con toda el alma, los amo con todo el corazón, pero no le doy a mi papá un pantalón para que lo surza, a mi mamá sí. Y no me subo con mi mamá manejando en carretera, con mi papá sí. Y porque conoce sus habilidades, sus talentos, para qué, pues son buenísimos, así de simple. Y no estás haciendo menos a tu papá, simplemente sabes que tu mamá, pues es mejor en eso, y mi papá es mejor manejando en carretera. Mi mamá no. Cada quien tiene su fuerte. Claro, pero ¿qué pasa si yo llego con mi papá y le digo, papá, por favor, usa este pantalón? Y le doy todas las herramientas y le di el pantalón y listo, ¿no? Llego y me echo a perder el pantalón. No era la persona, la persona para esa actividad. Claro. Pero además de eso, pues la responsabilidad ni siquiera es de él, porque probablemente sí dio su mejor esfuerzo, puso todo el amor que me tenía, a lo mejor incluso buscó un tutorial en YouTube, pero era la primera vez, ¿no? Que casi no busqué esas cosas, mi papá ya cada vez lo hace más, eso me agrada. pero es eso, ¿no? O sea, yo no me di el tiempo de explicarle ni siquiera qué era surcir un pantalón, es más, ni siquiera le dije, ¿sabes? ¿Quieres aprender? Oye, papá, ¿me puedes ayudar, no? Y eso no significa que él no haya dado su mejor esfuerzo, ¿no? Pero ¿qué responsabilidad tengo yo para que el resultado sea mejor? Para ese resultado óptimo. Cuando yo me acerco y entonces con un capital humano le digo, a ver, lo puedes hacer así, creo que puede ser esto, creo que podemos mejorar esto de ti me gusta, esto creo que hay que mejorarlo. Entonces le estoy dando chance a la gente de que también tome una decisión de evolución con relación a la mejora. Por supuesto, una persona que lo hace por primera vez a una persona que lo hace por centésima vez, pues no debiese funcionar igual. Si funciona igual, te va a decir, compa, la neta no eres el óptimo, ¿no? Se debe desarrollar una expertise, ¿no? Sí, claro. Y también los expertise que vamos desarrollando no es solo una práctica, es también una voluntad, ¿no? O sea, la práctica es la que hace el proceso, pero la gente practica siempre que lo desea, al final del día. Oye, Carla, identificando esta cuestión que platicamos de poder darle las responsabilidades, la confianza a la persona adecuada, obviamente identificando que tiene esa habilidad, esa fortaleza, ¿de qué forma podemos impulsar el talento de un equipo de trabajo? Es decir, ya identificamos los puestos, las responsabilidades, el qué hacer y qué es la persona ideal para realizar esta actividad. ¿De qué forma simplemente puedo poder aportar o encender ese fósforo para que prenda
este equipo para que esté en inercia, en acción y llegando a ese objetivo en común que se tiene? Creo que no hay un solo método. Creo que hay claves, eso sí. Los seres humanos por naturaleza nos adecuamos a los contextos. Yo he tenido la bendición de poder trabajar en varias organizaciones como clientes y también como parte de su equipo antes de emprender. Y a mí me tocó ver mucha gente que fue en las empresas, sobre todo donde he participado como asesor, como estratega. Me ha tocado ver elementos humanos que no eran el mejor desempeño, ¿no? Incluso cuando me decían los directores, se va. Y decía, pues bueno, ¿no? Al final del día ya hicieron todo lo que la empresa creyó que debió haber hecho. Y luego me lo topo a los 2 años en otra empresa y es de los mejores elementos que posee la otra empresa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y entonces, lo que yo veo es que la persona, hubo un factor en ella que tomó una decisión de, obviamente, la mejora. También creo que las empresas, cuando despedimos a alguien o le damos las gracias, tenemos la responsabilidad de retroalimentar cómo puede funcionar mejor la persona, porque es alguien que va a volver a ser contratado y tiene una oportunidad de mejora. Correcto. Y creo que es responsabilidad de la empresa. Pero en la otra empresa también se hizo algo que era un contexto diferente, ¿no? A mí me ha tocado ver, por ejemplo, personas que son mercadólogos haciendo cuentas por cobrar, ¿no? Ok, nada que ver. No, nada que ver, pero más allá de eso me decían los de RH, bueno, pues es que era la chamba que había disponible, vino a pedir el trabajo, tenía buen perfil. Digo, bueno, sí, pero ahora la persona entró por una necesidad, ¿no? Quizá tenía la chamba, la necesidad de comer, de llevar alimento a su familia y demás. Pero tú ya viste que esta persona posee un perfil creativo y lo tienes encerrado en una cajita, ¿no? Entonces, sí es tu responsabilidad como organización, como empresa, como líder, ver cuáles son los talentos y las competencias que tu equipo posee y ponerlas en los lugares donde se pueda capitalizar eso, por 2 razones. Una, científicamente está comprobado, y digo científicamente, la neurociencia lo pueden buscar en Google, la persona cuando no está plena, por así decirlo, cuando está dando un esfuerzo en algo que no le agrada necesariamente, o cuando no trae un propósito, porque a veces sí sabemos, o sea, si hay precios por pagarlo, cuando dice, no te gusta estar en el gym, pero sí como te quedas después del gym, ¿no? Entonces, sí, o no te gusta cargar los 50 kilos, pero dices, bueno, me voy a ver bien, entonces el propósito mueve, ¿no? Claro. Pero hay gente que su propósito cubre la necesidad mínima indispensable, entonces el rendimiento es el mínimo indispensable. Pero si esta persona después tiene otros deseos de crecimiento y tú como empresa le generas nuevos deseos de desarrollo, nuevos deseos de crecimiento, de potencial, demás. Alsea, por ejemplo, tiene un principio que a mí me encanta, que decía, no te comportes como el puesto que tienes, sino como el que quieres tener. Entonces tienes un barista. Y es tener nuevos retos, ¿no, Carla? Claro. O sea, tener nuevas metas por alcanzar, porque si tú ves que ese es el tope y sientes que ya estás en el tope, pues obviamente llega un nivel también de frustración, ¿no? Y dices, sí, ¿qué hago aquí, no? Sí. ¿Para dónde voy? Claro, y ahí podemos perder los talentos, ¿no? Y eso es lo que una empresa no se puede permitir, perder sus talentos. El famoso plan de carrera, siempre ver más allá, ¿no? Así es. Don Lorenzo Servitje decía una frase que a mí me gustaba mucho, que decía, bueno, 2, él decía que la cultura siempre va a superar la estrategia. Incluso hay un libro, creo que es de este investigador de la mercadotecnia, se me fue el nombre, que decía que tiene que tiene un libro que dice que la cultura se come a la estrategia en el desayuno, algo así, creo. Okay. Perdón, discúlpenme, les debo el libro, pero es más o menos. Ah, no te preocupes. Pero don Lorenzo Servitje decía eso también, ¿no? Y tenía otra frase que yo recientemente escuché que él decía que la empresa es su gente y la gente son sus líderes, ¿no? O sea, las decisiones que toma el líder, las conductas que toma el líder hacia dónde va, tienen una influencia muy grande de quién es la gente y por tanto quién es la empresa. Entonces, yo creo que la responsabilidad más grande que posee un líder son 2 cosas. No fallar a la confianza que se nos ha dado, de responder a esa confianza, pues, en la vertiente de quien nos ha otorgado ese rol, tanto en una jerarquía, que es quien nos da el puesto en la empresa, y a nuestros equipos que están esperando que podamos ser alguien que los impulse para adelante. Y por el otro lado, el generar valor. Claro. El generar valor a la organización a la que servimos, a la sociedad a la que servimos y a la gente que es nuestro equipo y que en el servicio que hacen nos ayudan a lograr objetivos. Totalmente de acuerdo, Carla. Y estamos hablando de responsabilidades, de detección de talentos,
de tener voluntades, de crear una cohesión masiva en un equipo de trabajo. Y te agradezco muchísimo porque nos estás resumiendo poco más de 20 años de experiencia en un podcast que, bueno, tenemos un tiempo que cuadrar. Y pues se agradece muchísimo toda la experiencia, todo lo que tienes con Auker. No sé, ¿nos podrás compartir un poquito tu contacto, Carla? ¿Dónde te encontramos? Si es que existe alguna empresa, algún empresario, algún líder que no sabe de qué forma potencializar su equipo, ¿cómo puede acercarse a ti para poder resolver esa necesidad y de qué forma podemos llevar a un equipo de trabajo a que sea exitoso? Muchas gracias. Sí, claro, me encuentran en contacto@auker.com.mx. Perfecto, ya lo saben. Gracias. Si quieren estar con profesionales, si quieren llevar a sus equipos de trabajo a otro nivel, Auker y Carla Ramos Samaniego son la opción para llevar a tu equipo al éxito. Soy Miguel Arias, me encuentran en Instagram como @MiguelArias11 y en mis otras redes sociales como Miguel Arias. Y bueno, recuerden que la mejor inversión está en el conocimiento. Nos vemos en nuestro próximo capítulo.